Buenos días, nos da mucho gusto poder dirigir hacia la iglesia Grace Missionary Church y también a todos aquellos que nos escuchan en diferentes partes de esta gran nación y de Latinoamérica. En este día estamos gozosos porque por fin se nos ha dado la luz verde en donde ya el gobernador del estado de Illinois ha permitido que las iglesias se congreguen. Ahora, para las personas que nos congregamos en la iglesia local, no significa de que este domingo nos vamos a congregar. Simplemente significa de que nos vamos a estar reuniendo con los ancianos y poder tomar las medidas preventivas. Gracias a Dios, pues tenemos un santuario bien amplio en donde vamos a dividirnos y esparcirnos para poder tener el espacio adecuado y tener las máscaras, tener todo lo necesario para que podamos con toda precaución congregarnos, alabar a Dios, leer desde su palabra, escuchar la predicación y que Dios continúe usando a su iglesia. Estamos agradecidos con ese logro. Ha sido ya 2 meses desde que sería como el 20 de marzo que no nos hemos congregado. Me imagino para ustedes que están en diferentes estados también están pasando por tiempos difíciles, pero agradecemos porque ya vemos luz al otro lado del túnel y confiamos que muy pronto vamos a poder congregarnos. Hablando de luz, en el día de hoy el tema que tenemos para hoy es acerca del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 13, en donde vamos a ver uno de las características y presentaciones que Juan hace al presentarnos a Jesús. Quiero invitarte a que me acompañes a capítulo 1 de Juan, versículo 1 al 13, en donde vamos a estar viendo la importancia de conocer quién es Jesús y esta característica que Él tiene. Así que quisiera orar antes que empecemos a la lectura y poder entrar a ese tiempo de la palabra de Dios. Oremos. Padre de los cielos, te agradecemos porque sabemos que estamos en un proceso de cuarentena, un proceso por la mejoría, Señor, de mantenernos seguros. Queremos, Señor, que nos ayudes a ser pacientes, a saber que muy pronto nos vamos a poder congregar, que vamos a poder interceder unos por otros, animarnos unos a otros, a recibir la bendición de escuchar la proclamación de la palabra. Señor, bendice a tu pueblo, mi Dios. Te pedimos que en todas las partes en que se encuentre, todos aquellos que nos escuchan, que también, Señor, puedan recibir tu bendición. Y te agradecemos por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla y podemos encomendarnos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 13 dice de la siguiente manera. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, perdón. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El primer acto creador de Dios en Génesis 1 fue crear la luz, porque la vida proviene de la luz precisamente. Jesús es la luz verdadera, como estamos viendo esta porción bíblica o esta introducción, esta tesis que Juan está presentando acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan encontramos el conflicto entre luz, que es Dios, que es vida eterna, y las tinieblas, que es Satanás, muerte eterna. Esto vemos en el versículo 5, dice,
La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que las tinieblas no han podido apagarla o contenerla. Estoy seguro de que todos hemos tenido la oportunidad de entrar en un cuarto bien oscuro, y cuando prendemos la luz no pensamos como que las tinieblas fueron conquistadas, pero en realidad una vez que hay luz, las tinieblas se disipan. Las tinieblas no la pueden apagar la luz. Así que recuerdo muy bien, hace, creo que serían como 25 años, estábamos, o más, hace casi 30 años, estábamos en la clase del doctor Otto Arango, nuestro profesor del Evangelio de Juan, y una de las primeras frases que habíamos aprendido en griego prácticamente era en arge en ho logos, que era en el principio era el verbo. Y el profesor prácticamente nos llevó a través de 7 declaraciones de Jesús. 7 declaraciones que hablan acerca de quién Jesús era. 7 señales, 7 milagros, 7 afirmaciones o características más bien de lo que describen quién es Jesús. Y entre esas está el primero que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, yo soy el pan de vida, cuando Jesús dijo esto. En Juan 8, cuando dice yo soy la luz del mundo. Juan 10, yo soy la puerta. Y también dice yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Cada una de estas yo soy representaba quién era Cristo Jesús. El tema que nos entretiene en el día de hoy es el Evangelio de Juan, es acerca de Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y en el principio prácticamente él empieza con esta aclaración de acerca de quién es Jesús. Él dice, yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este tipo de analogía que entre Cristo y la luz no es ajeno al lenguaje usado por Juan. Es más, en todo el Nuevo Testamento podemos ver analogías basadas en la luz, y esto porque la luz siempre se asocia con el conocimiento y con lo bueno. Por ejemplo, en Juan 1 dice que en él, ahí en Juan 1 del 4:5 dice, en él estaba, hablando de Jesús, la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Prácticamente Juan, cuando empieza a escribir esta introducción de este evangelio, de este testimonio de lo que él percibe en cuanto a Jesús, él empieza no solamente el principio de este cuarto evangelio, porque como usted sabe tenemos a Mateo, a Marcos, Lucas y este cuarto evangelio de Juan, pero él empieza desde Génesis prácticamente, en el principio. ¿Se acuerda cómo son las primeras frases o las primeras palabras de Génesis 1? En el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Prácticamente él también empieza el Evangelio de Juan con este principio, un principio mucho antes que el principio de la creación, Así que en el principio dice era el verbo, y este verbo, esta palabra, este logos prácticamente era una palabra en acción en cuanto a una palabra creadora. En 11 veces en el Evangelio, en Génesis se encuentra la palabra y dijo Dios, y esa frase que en hebreo es dijo Dios o Dios habló, palabra creadora, viene siendo el logos del Nuevo Testamento. Entonces, miren, dice, en el principio era el verbo, era la palabra creadora. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿sabe qué fue lo que hubo? Hubo luz. Cuando Dios dijo, sean la expansión de los cielos, que sean las bestias, sean todo lo que Dios creó, fue por medio de su palabra. Así que entendemos que luz viene siendo ese conocimiento que Dios da. Mire,
en Juan 1, 9 y 10 dice, y esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero dice que el mundo no le conoció. Pero esta es la primera vez que Jesús se identifica a sí mismo como esa luz del mundo. Prácticamente Jesucristo vino a lo suyo, dice, y los suyos no le conocieron, lo rechazaron. La luz se asocia en la Biblia con la gloria de Dios. Es la representación de la presencia de Dios. Jesús es la luz del mundo porque es la gloria de Dios revelada aquí. ¿Se acuerda cuando Felipe le dice a Jesús, le dice, Maestro, simplemente muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y Jesús le dice, Felipe dice, ¿cuánto tiempo tengo contigo? Y el que me conoce a mí, o el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Él ha venido a traer el conocimiento de la gloria de Dios. También cuando subió Pedro y Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, y la naturaleza divina de Jesús se manifestó en esta manifestación gloriosa, ellos vieron la gloria de Cristo que brillaba como una luz resplandeciente, y fue tan glorioso y majestuoso lo que vieron que, mira, aún Juan aquí en capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Es más probable que Juan está hablando de del monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se mostró en toda su gloria, y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente Juan, pero también Pedro, cuando escribe su epístola, su segunda epístola, ahí en segunda de Pedro 1:16, dice también de esta manera, 16 al 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Se acuerda cuando fue bautizado? Dice que el Espíritu Santo vino como una paloma y se dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también dice, hablando del testimonio que ellos están dando, y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También cuando estábamos en el monte de la transfiguración, escuchamos esa voz. Igual cuando fue bautizado, igual cuando lo vimos en el monte de la transfiguración, vimos la gloria de Dios. Esa era la manifestación gloriosa de Jesús. Así que dice el Evangelio de Juan que no solamente esta luz vino al mundo, pero también hubo un heraldo, hubo un mensajero acerca de esta luz, que era Juan el Bautista. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No Juan el evangelista el que está escribiendo, sino Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora, sabemos que la luz es lo contrario a la oscuridad. Y en la Biblia se utiliza la oscuridad para representar el estado en el que nos encontramos. Todo aquel que está en la luz es porque ha salido de las tinieblas. Todo aquel que está en la vida es porque ha salido de la muerte. Así que cuando estábamos en tinieblas, prácticamente estábamos en pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué cree que esto es así, que muchas personas no quieren venir al conocimiento de la verdad? ¿Será que porque prefieren las tinieblas o prefieren la luz? Hace unos meses atrás, hace como 4 semanas atrás, estuvimos viendo de cómo hay personas que el temor no les deja pensar a veces o hacer decisiones radicales. Y nosotros como seres humanos entendemos de que cuando uno es niño, pues uno por lo general tiene temor a la oscuridad, a lo desconocido, a cosas que uno no entiende. Pero cuando uno ya va creciendo, cuando va madurando, ya el temor a la oscuridad ya no es tan clara. Pero ¿sabe qué? La realidad de la vida es que el ser humano muchas veces prefiere las tinieblas para que su pecado no se revele.
La palabra la palabra de Dios penetra hasta nuestro corazón y revela todo lo que está en nuestro ser. Cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando hay mentira, prácticamente al estar leyendo la palabra nos desnuda la palabra y nos muestra cuando estamos mal. Ahora, nadie es perfecto, pero al estar leyendo más la palabra de Dios, estamos siendo iluminados más por la palabra de Dios y podemos reflejar esa palabra a otras personas, o podemos compartir a otras personas esta verdad. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 3:20. Dice, dice de esta manera, dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo, dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque prefiere estar en las tinieblas. El hombre quiere permanecer en oscuridad porque sabe que en la luz el pecado es expuesto. Pero el que quiere seguir pecando, no queremos que nuestros pecados sean descubiertos y por lo tanto odiamos a la luz. Es decir, odiamos a Jesús cuando dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El ser humano prefiere vivir en estas tinieblas. De hecho, mire, no es que Jesús haya venido para condenar al mundo, sino que el hombre automáticamente prefiere estar en ese estado de condenación. Si leemos un versículo anterior, vemos ahí mismo en 3:20 o 3:19 dice, o 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora escuche bien. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo. Jesucristo vino y se mostró y dio a conocer al Padre. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí, dice, no andará en tinieblas. Pero aquel que prefiere andar en tinieblas, significa que va a andar en su pecado. El apóstol Pablo habla de la luz como el conocimiento de la verdad. Cuando Dios decide mostrarnos su gloria, es en ese momento en que comenzamos a ver claramente las cosas espirituales. Usted sabía que la palabra de Dios es de discernirse espiritualmente. Y dice la palabra que el hombre carnal, o en otras versiones, en la versión antigua dice el hombre animal prácticamente, no percibe las cosas espirituales porque no las puede comprender. Pero cuando Dios decide mostrarnos su gloria, en ese momento en que comenzamos a ver claramente las cosas espirituales, vemos la luz, vemos la realidad tal cual es. Cuando estábamos en oscuridad no entendíamos las cosas espirituales. Podríamos haber leído de Apocalipsis a Génesis como un libro histórico, como un libro de narración, como un libro de cuentos solamente. Pero hasta que la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo empieza a abrirnos el conocimiento para conocerlo, entonces nos damos cuenta de la gran bendición que tenemos en su palabra. Cuando estábamos en oscuridad no entendíamos las cosas espirituales, pero ahora por la gracia de Dios podemos ver las cosas a la luz de Cristo. Escuche lo que dice en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 6. Dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Aquí está la versión de la Reina Valera. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Dice, y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice el apóstol Pablo, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús. O sea que estando en tinieblas, Dios mandó que la luz resplandeciese sobre nuestras vidas. La realidad es de que todo aquel que nace en este mundo nace en tinieblas. Nace físicamente vivo, pero nace muerto espiritualmente. Así que el hombre natural no puede percibir esas cosas espirituales. De hecho, ¿se acuerda cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo? Ahí en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le vuelve a repetir ahí en el versículo 7, no te maravilles que os dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué implica el nacimiento nuevo? ¿Qué implica esa nueva creación que Dios está haciendo? Juan, en capítulo 1, empieza en el principio con el verbo. Génesis, en capítulo 1, empieza en el principio con la creación. Dios en este día te tiene un mensaje de principio en tu vida. Para todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, entendemos que nuestra vida espiritual, nuestra vida en conocimiento de Cristo Jesús empezó cuando hubo un nacimiento nuevo, cuando hubo un nuevo nacimiento espiritual en nuestra vida. En el caso mío fue hasta los 17 años cuando yo conocí la verdad de Cristo Jesús. Había sido religioso antes, pero no fue sino hasta los 17 cuando Cristo me rescató. No sé si tú tienes religión, pero no tienes esa relación con Cristo. Jesucristo dice, es necesario nacer de nuevo. Interesante que en inglés cuando uno habla del nuevo nacimiento, la palabra es new birth, el nuevo nacimiento que se puede tener. Cuando una persona da a luz, she gives birth, una mujer da a luz, she gives birth. El otro día estaba tratando de traducir dar a luz a inglés y yo decía, bueno, give light no es muy entendible en el idioma anglosajón o en el inglés, pero en español cuando hay nueva creación es interesante que reflejamos en nuestro idioma en español como dar a luz, siento de que dio vida. Pero ¿no se le hace interesante de que la palabra de Dios dice que todo aquel que nace de nuevo pasa de tinieblas a luz, de muerte a vida? Si estábamos muertos en delitos y pecados y ahora podemos venir a la luz que es Cristo Jesús. Y dice, mira, dice la palabra de Dios, aquellos que vienen, dice, el mundo, el versículo 8, y 9 dice, no era él la luz en cuanto a Juan, sino que para que dice testimonio de la luz. El 9 y 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos dice que no le recibieron. Vino a su pueblo, vino a su creación prácticamente. ¿Y sabe qué pasó? Los rechazamos, los rechazaron completamente. Yo sé, quisiéramos ser altruistas y pensar, si yo hubiera estado en el momento cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, yo lo hubiera recibido. Pero la realidad es otra. No lo hubiéramos recibido. También es más probable que lo hubiéramos rechazado. Creo que por mucho tiempo nosotros lo hemos rechazado, ya sea por ignorancia o ya sea deliberadamente rechazado. No encontramos lugar para Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero a todos aquellos que le recibieron, dice la palabra de Dios, escucha esto, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que han rendido su vida a Cristo Jesús, a los que han nacido de nuevo, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nos dio autoridad, nos dio ese derecho de decir, somos hijos de Dios.
por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Esa luz que ha venido. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales, ahora, escucha esto, dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es algo que viene como herencia, como quisiéramos que si nuestros padres eran cristianos, nosotros por herencia vamos a ser cristianos. No, esa es una decisión individual. Como padre, mi esposa y yo, pues Dios nos ha bendecido con 4 hijos y cuánto quisiéramos, ¿no? Que nuestros hijos, cada uno siguieran los caminos del Señor. Pero entendemos que la fe es personal. Cada uno de ellos tiene que hacer esa decisión de seguir a Cristo o rechazarlo. Claro, mi esposa y yo vamos a hacer todo lo posible por instruirles. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y vamos a hacer todo lo posible por traerlos al templo para que conozcan de la palabra de Dios, instruirles, corregirles, amarles, disciplinarles. Pero entendemos que van a llegar a un momento en donde ellos tienen que apropiarse de su fe, en donde ellos tienen que decir: voy a recibir a Cristo como mi Salvador, me voy a arrepentir de mi pecado, voy a buscar adorar a Dios voluntariamente. No porque mis padres lo dicen, sino porque es la fe que yo me apropio de ella. Así que cuando creemos en Jesús, pasamos a vivir en la luz y por lo tanto nuestra actitud hacia el pecado cambia rotundamente. Para venir a Cristo se requiere arrepentimiento. Se requiere decirle a Dios: Señor, me arrepiento de mi maldad. Venir a Cristo es venir a la imagen de Dios aquí en la tierra, que es Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne, dice el Evangelio de Juan. Ahora, Juan fue uno de los que vio la gloria de Dios a manifestarse en el monte de la transfiguración. Vimos su gloria. Él es un testigo que estuvo ahí, y en este día, al estar leyendo este Evangelio, nos damos cuenta de que esa gloria venidera, esa gloria que resplandeció ese día, esa gloria que resplandeció y que la voz que escucharon: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tanto en el bautizo como en el monte de la transfiguración, fue la gloria de Dios. Hace como 50 años después de este evento, hubo una persona que se llamaba Saulo de Tarso, que andaba persiguiendo a la iglesia, y estando él persiguiendo, pensando que estaba haciendo la obra de Dios, dice que se cayó de ya sea su camello o su caballo en donde andaba, porque vio una luz resplandeciente y escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes qué? Esa luz resplandeciente era la gloria de Dios, representando, transformando a este gran siervo de Dios que vino a ser Pablo, Pablo el apóstol. Dios lo transformó, Dios lo usó en gran manera, Dios sigue transformando a personas. Si hay algo que quisiera que se nos quedara en este tiempo de reflexión bíblica es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has venido tú a la cruz de Cristo Jesús? Mi pregunta a ti en este día es: ¿has pasado de tinieblas a la luz? O sea, de muerte a vida. Como dijo Jesús a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario venir a un conocimiento pleno de Cristo. A los que recibimos, Dios nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Es mi oración que al estar estudiando esta porción bíblica, tú puedas decir: sí, yo en tal fecha me rendí a Cristo Jesús. Yo testifico de que Cristo Jesús ha transformado mi vida. Si no es así, yo te animo a que no pase otro día antes de que tú puedas venir para que tú vengas a Cristo Jesús. Arrepiéntate de tu pecado. Ven al Señor. Dice Jesucristo que todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le rechazo. A Él lo rechazaron, pero Él está dispuesto a recibir con manos abiertas a todo pecador, a toda persona que viene y se rinde a Él. En este día, en este mundo, necesitamos que haya un avivamiento, no solamente en la iglesia, sino también en las naciones completas, para que pueda haber un verdadero
entrega, una verdadera entrega hacia Cristo Jesús y que haya cambio en nuestra vida total. Así que yo te invito a que consideres vivir en luz, vivir en Cristo Jesús, conocerlo a Él más. Cristo es la luz, en Él hay vida eterna y te animo a que continúes disfrutando de este bello domingo y anticipando. Recuerda que muy pronto estaremos congregándonos. Todavía no tenemos las fechas, pero en las semanas que vienen te estaremos indicando cuál va a ser el plan de congregarnos otra vez, cuál va a ser el plan y cuáles van a ser las entradas del templo en donde vamos a poder tener acceso. Y estamos emocionados, tanto con Karina, el pastor Carlson y otros miembros del staff, los ancianos. Vamos a estar viendo cómo podemos tener una vez más el servicio juntos. Así que hasta la próxima. Aquí el pastor Roberto Cifuentes dirigiéndome a ustedes y esperando de que tengan un bendecido domingo en Cristo Jesús. Bendiciones.